Gloria al Señor, amados hermanos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, cual sea el momento en que estén escuchando este video. Dios les bendiga ricamente. Les saluda la hermana Gloria Paredes de Reflexiones Cristianas. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 14, y voy a dar lectura desde el versículo 22 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. En esta porción de la palabra del Señor, amados hermanos, que hemos leído, Jesús está caminando sobre el agua durante la noche. Pedro se acerca a él pidiéndole que el Señor lo haga caminar. Él sabía que el poder era de nuestro Dios, ¿no? Y el Señor Jesús le permite a él caminar sobre el agua. Pedro empieza a caminar sobre el agua. Sin embargo, al ver lo que pasaba alrededor, al sentir el viento y las olas, empieza a tener miedo y se hunde o empieza a hundirse. Y Jesús lo rescata inmediatamente, como él siempre hace con nosotros. Pero le hace una pregunta: ¿por qué dudaste? Pues bien, vamos a ver un poquito en este pasaje lo que la palabra del Señor nos quiere decir, ¿sí? Este pasaje nos muestra, amados hermanos, la confianza de Pedro en Jesús, en primer lugar. Aunque parezca increíble, Pedro se atrevió a caminar sobre el agua porque confiaba en la palabra y en el poder de Jesús. También nos habla de la importancia de la fe. La fe es fundamental para seguir a Jesús y confiar en el poder que Él tiene. Otro punto importante es el peligro de la duda. La duda es muy peligrosa, amados hermanos. La duda puede llevarnos a perder gran parte de nuestra fe o terriblemente toda nuestra fe, y allá no poder poner nuestra confianza en Dios. También este pasaje nos habla de la misericordia, del amor y del perdón de nuestro Señor Jesús, porque Jesús siempre estará dispuesto a rescatarnos cuando ponemos nuestra confianza en Él, aunque nuestras acciones no siempre sean perfectas, ¿sí? Pedro conocía muy de cerca a Jesús. Pedro sabía quién era Jesús. Al igual que los demás discípulos, él lo había visto actuar, lo había visto sanar a los enfermos, hacer milagros y portentos. Y por eso él le dice: si eres tú, Señor, hazme caminar en el agua, di que yo vaya hacia ti. El Señor obra el milagro en la vida de Pedro y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Pero ¿qué sucede para que él empiece a hundirse? Quita su mirada del Maestro, quita su mirada de Jesús, quita la mirada del poder de Dios. ¿Y no es esto lo que nos ocurre muchas veces? Sabemos que Dios tiene un poder infinito, ilimitado, que puede hacer maravillas, señales, milagros en nuestra vida. Que el Dios que obró en aquel tiempo es el mismo que puede obrar el día de hoy. Pero a veces pensamos: no, los médicos ya me dijeron esto, no, yo tengo mi edad muy avanzada, no, esta enfermedad que yo padezco nunca ha sido curada, o esta deuda tan inmensa nunca la voy a pagar, o el hecho de que algún ser querido se haya apartado de mi familia, se haya alejado y yo no tenga ya más relación con esa persona, nunca se va a poder reparar este daño que ha ocurrido. En fin, los problemas son muchos, las circunstancias dolorosas son muchísimas y siempre pensamos que como en nuestras manos no está la solución,
pareciera que Dios no pudiera obrar. A pesar de que seguramente muchísimos o todos de los que estamos escuchando este video, en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el poder, la misericordia, la bondad y el milagro de nuestro Dios en nuestras vidas. Porque el solo hecho de que hayamos nacido y estemos en este mundo y superemos toda circunstancia de dificultad, ya es la misericordia y el milagro de Dios en cada uno de nosotros. El hecho que hayamos podido ser padres es un milagro de Dios en nuestras vidas. El hecho de que sigamos existiendo, en este mundo de tantas injusticias, maldades y peligros que cada vez son mayores, ya es un milagro. Pero eso es fácil de creer. Creer en las cosas imposibles es lo que nos hace actuar muchas veces como Pedro. Él caminaba hacia el maestro sobre el agua, igual que el maestro. Pero el momento que empezó a poner su mirada en la tempestad, en los vientos, en el mar que estaba tempestuoso, pues quitó su mirada de Jesucristo. De repente tú le estás pidiendo algo al Señor, estás orando mucho tiempo para que el Señor obre un milagro en tu vida, para que solucione un problema, para que te dé la paz, la quietud, la salud, la tranquilidad. Y por momentos quitas la mirada del Maestro. No lo hagas. Recuerda que aquel que te ama, que aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, puede hacerlo todo, puede lograrlo todo, siempre y cuando tú estés actuando de acuerdo a su perfecta voluntad y estés creyendo en su enorme e ilimitado poder. El Señor siempre estará con nosotros. Podemos confiar que Él no nos va a dejar. Él ha prometido y Él va a cumplir. Cada una de sus promesas son realidades para nuestra vida, pero debemos ser hijos obedientes y esforzados. No dudemos, amados hermanos, del amor tan grande y la misericordia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos toda nuestra confianza en Él. Aún el sol puede dejar de brillar, pero Él seguirá obrando en nuestras vidas. 1000 cosas podrán pasar, pero Él seguirá obrando en nuestras vidas si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Él. Gloria al Señor. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, que en su mansión Cristo me tendrá. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedes confiar en el Señor, no te va a fallar. Puedes confiar en el Señor, no te va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, tú igual confía en el Señor, no te va a fallar. Puedes descansar, puedes descansar, que en su mansión
llegar a oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Amados hermanos, podemos poner toda nuestra confianza en el Señor, en su amor, en su misericordia, en su poder y en su bondad. Él nos ama con un amor eterno, por eso dice su palabra que Él prolongó su misericordia sobre cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga enormemente en su salud, en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.